La celebración del Día de Asturias es una jornada de unión y afirmación colectiva. En el año que conmemoramos el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, he elegido este escenario con toda su belleza, con su enorme carga simbólica, para dirigirme a todos vosotros, a todos los asturianos y asturianas. Hoy es un día para reconocernos en nuestra historia, para reivindicar nuestra identidad siempre inclusiva y para encarar, hermanados, la construcción del porvenir. Esta conmemoración nos apela por encima de todo tipo de diferencias y alcanza, con la fuerza y la calidez de un abrazo, a todas las personas que viven el 8 de septiembre fuera de su tierra, sea por motivos laborales o de cualquier otra índole. Ojalá mis palabras ayuden a recordarles que su patria, la patria querida a la que cantamos en nuestro himno, les recuerda y les aguarda, siempre dispuesta a la acogida. Desde 2019 me ha correspondido el honor de pronunciar este mensaje. Con unidad, hemos afrontado problemas de una gravedad impensable al inicio de la legislatura. La pandemia, con las víctimas que siempre permanecerán en nuestra memoria. La escasez de materias primas, el horror de una nueva guerra en Europa y el retorno de una inflación desbocada se han sucedido sin solución de continuidad. Cualquiera de esos hechos bastaría para marcar una generación. Juntos están poniendo a prueba los cimientos y los valores de nuestra sociedad. En todos y cada uno de esos retos, Asturias ha sabido estar a la altura. Lo demostró, en especial, su sistema público de salud, al responder con responsabilidad y eficacia a la crisis sanitaria más grave en un siglo, al igual que al abrir los brazos a quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares en Ucrania o en cualquier otro país. Para esas personas, hoy también es el Día de Asturias. Con orgullo, hemos constatado que la solidaridad sigue siendo uno de los rasgos que mejor identifica al Principado. A la par, han sido años de exigente evolución. Contra los machacones augurios pesimistas y pese a la continua sucesión de dificultades que he resumido, el Principado cuenta hoy con más personas trabajando y menos desempleadas que al inicio de la legislatura. El entendimiento con el empresariado y las organizaciones sindicales nos han preparado para superar con éxito la doble transición ecológica y digital, hasta tal punto que Asturias concentra algunos de los proyectos industriales más ambiciosos y vanguardistas a nivel internacional en el camino sin retorno que Europa ha iniciado hacia la economía verde, hacia una nueva reindustrialización. En muy poco tiempo hemos entrado en otra etapa de nuestro desarrollo, un periodo en el que la innovación científica y tecnológica se ha convertido en un rasgo acusado de nuestra realidad empresarial. Non é este na máis el gran cambio que estamos ganando. Este verao, podemos volver a comprobar a fortaleza cada vez máis grande del atractivo turístico, con Asturias reforzada como aveiro climático, el aumento de conexións aéreas e a entrada en servicio de aquí a pouco da variante de Pallares, un acontecemento polo que esperamos décadas, han a supoñer un impulso de primeiro orde camín dese estadio novo. Aposta el día de la Administración coa guerra declarada a burocracia e el bon aproveitamento dos fondos europeos súmanse a ese horizonte que marca el rumbo camín da millor Asturias. Los gobernantes estamos obligados a interpretar los tiempos que vivimos. No tengo dudas sobre la capacidad real del Principado para afianzar su futuro económico y social, pero tampoco ignoro las dificultades que sufrimos ni las pretendo obviar. Probablemente hoy sumemos menos de 1 millón de habitantes. Al reto demográfico, acentuado en el medio rural, hemos de añadir las necesidades de nuestra juventud. La solidaridad entre generaciones que fundamenta nuestro estado de bienestar exige que prestemos una especial atención a sus demandas de formación, empleo y vivienda. Ninguna sociedad avanzada que se precie puede sentirse a gusto consigo misma cuando la emancipación, el derecho a una vida autónoma, se convierte en un auténtico desafío para sus jóvenes. Dentro de poco, mi gobierno volverá a buscar un acuerdo presupuestario con los grupos parlamentarios. Coherente con la orientación social y progresista de todo el mandato, ese proyecto responderá a unas prioridades muy definidas: reto demográfico, juventud y diligencia en la ejecución de los fondos europeos. Para mi gobierno son metas inaplazables. Advierto que vendrán meses duros, complicados, donde notaremos con crudeza el impacto de la inflación y de los problemas energéticos derivados de la agresión rusa a Ucrania. En esas circunstancias, Asturias no puede dar la espalda a los demás países de la Unión Europea. Nuestra tradición europeísta y solidaria requiere que sepamos compartir los esfuerzos para ahorrar energía
al mismo tiempo que continuamos avanzando en la modernización económica y robusteciendo la sanidad, la educación y los servicios sociales. En estas circunstancias, la cercanía de las elecciones no puede desnortarnos. El interés partidista, y menos aún los debates internos, nunca deben prevalecer sobre la atención a los problemas reales, concretos y dolorosos de las personas. Quien no sepa entenderlo estará defraudando a la ciudadanía. Gestión y alma, audacia y empatía para seguir liderando la transformación que Asturias necesita. Ese será el empeño continuo de mi gobierno. No obstante, soy consciente que el trecho que resta de legislatura no será suficiente para culminar la ambiciosa agenda de reformas en marcha. Hay que acabar de abrirles puertas de par en par a esa Asturias nueva, transformadora y con puxu que se imponga a la resignación y al derrotismo. Ese labor que ya el reto de verdad del nuestro tiempo en xamás se va a poder completar en sin la ayuda de toda la sociedad. El diálogo, la colaboración, la disposición perseverante al acuerdo van igualando un forxau que nos fortalece. Nesta xornada tan especial tenemos que reivindicar ese esfuerzo común, el compromiso colectivo y arrogante, auníos, reconocidos a nuestra historia y la nuestra cultura, orgullosos de la nuestra identidad, vamos a ser quien apartar todos los impedimentos. Ese es el mensaje de firmeza, convencimiento y esperanza que hoy propongo compartir. A todos los asturianos y asturianas, en cualquier rincón del mundo donde estéis, mis mejores deseos. Feliz 8 de septiembre. Feliz Día de Asturias.